escucharemos. Oh, Adelante. gracias. Bien, hice la presentación del caso. Doctor Castro Silva, ¿cómo está usted? Muy buen día. Me parece que nos juega precisamente la internet, esta clase de inconvenientes. 10:44. Ahora sí, ¿cómo está usted? Doctor Castro Silva, muy buen día. Bienvenido a Onda Digital. ¿Qué tal? Qué gusto, de verdad estaba un poco preocupado. Tengo problemas con el internet, pero ya. Sí, eso es algo que ni la maestría, ni los PhD, ni los doctorados pueden solucionar aún. Bueno, es que en realidad el tema lo virtual y de los Wi-Fi, eso, desconocemos mucho, no sabemos bien cómo funcionan, pero ahí están. Exacto. Bien, el tema de la pandemia, celebro que tenga tan buen talante porque precisamos de profesionales que vayan más descontraídos digamos, a tratar este tema que a la humanidad entera pues, nos tiene de cabeza, peor aún todavía con pérdidas de vida. Dado que usted tiene conocimientos en esta materia en la administración pública, yo la rogaría con una capacidad de síntesis que también debe tener al momento de hacer los estudios. ¿Qué 3 elementos, por favor, que cree usted que se deben poner en práctica y que tal vez, quiero pensar, por una razón de tiempo, de preocupación, de presión, de agobio, aún las autoridades o los candidatos también no se han dado cuenta? Ya, o sea, digamos, ¿cuál es ¿Cómo debería la pregunta en sí? En base a sus estudios, ¿cuáles son, cómo giraría usted 3 cuestiones que usted pondría en práctica para administrar mejor los servicios en esta pandemia? Bien, en primer caso considero yo que no es solamente un tema institucional nada más, o sea, va mucho más allá porque también tengamos en claro que esto es un trabajo en equipo, o sea, es el trabajo de las instituciones públicas y también un trabajo que va acompañado con el respeto a las normas de la población. Y tengamos en claro una cosa, aquí en el Perú las normas nunca se respetan, o sea, a menos que vayan acompañadas de un castigo administrativo, nadie va a respetar las normas de manera adecuada. Entonces, considero yo que la primera de estas sería una educación a la población sobre las normas, pero muy intensiva, acompañada de un castigo administrativo que haga que las personas puedan respetar las normas y digan, pucha, pero si no hago esto me van a castigar, y que sean muy rígidas, ¿eh? Porque lamentablemente en nuestro país nosotros las normas están, ¿no? Pero alguien falla la norma y dicen, bueno, ya, por esta vez te la pasamos, pero en realidad no, el castigo debería ser desde la primera vez. Entonces, el primer punto acá es de esa comunicación. ¿Quién debe monitorear? ¿Quién debe estar a la cabeza de esa comunicación? En primera, la cabeza de este monitoreo deben ser las autoridades locales, ¿no? Las municipalidades no tienen el compromiso completo para poder estar sobre los ciudadanos de su comuna. Y ellos son los primeros que deben estar atentos a lo que sucede en su comunidad. Yo no soy muy partidario de este señor Paz de la Barra con todo el problema de espectáculos que tiene ahorita, pero sí debo reconocer una cosa que hizo él, que ahí va el segundo punto de la primera pregunta que usted me hizo. Por ejemplo, él hizo algo que muchos se rieron, pero a mí me pareció algo interesante: cerrar sus fronteras distritales. Nadie entraba y nadie salía si es que no tenían el DNI la dirección de ese distrito. Me pareció buenísimo porque en realidad, fuera de todos los problemas que tenga este tipo y que no me caiga bien, realmente la incidencia del contagio de la COVID-19 en La Molina bajó muchísimo. Y es uno de los distritos que menos COVID ha tenido. Entonces, perdón, y fue por ese motivo lado de burla en su empezamos. momento, ¿no? Usted recordará, fue motivo de Sí, burla claro. en su momento, te lo dijo incluso Virrey. Así es, pero mire, qué interesante es esto, ¿no? Porque nosotros, y me incluyo, porque los peruanos a veces no, las ideas innovadoras siempre las echamos por tierra, ¿no? Pero él tuvo una idea muy interesante que ha sido aplicada en otros países, como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda
es un país que no tiene COVID. Y la gente es muy respetuosa de las normas. Entonces ahí está el segundo punto. Primero, el respeto a las normas por parte del ciudadano. Segundo, ideas innovadoras como el cierre distrital, el cierre de las fronteras distritales. Y vamos con el tercero. En este caso, el tercer punto sería básicamente que no el Estado no brinde, o sea, no provea por completo a la población, sino que le dé la opción de poder hacer su parte en esta pandemia. Dígase, que por ejemplo, se dice, no, vamos a repartirles bonos a todos. Ok, es bueno porque hay gente muy pobre, pero esa gente pobre podría hacer un trabajo durante la COVID-19 para poder recibir no solamente un bono, sino un dinero mayor, ¿no? Un sueldo mínimo, aunque sea mensual, que le permita poder vivir. ¿A qué me refiero? A que, encadenado a ese segundo punto de las fronteras distritales, podríamos pedirle a muchas personas que están en casa, que están sin trabajo, que se han quedado sin trabajo por la pandemia, de repente hacer una labor que durante la pandemia, durante el confinamiento, para que puedan recibir un sueldo mínimo adecuado. Esto de estar regalando dinero no es, ¿no? O sea, digamos, de repente se cierran las fronteras distritales y que en cada calle fronteriza a otro distrito se haga un grupo de personas que controlen, ¿no? Ciudadanos civiles que controlen. Y por ese trabajo se les paga un sueldo mínimo, ¿no? O sea, sería mucho más dignificante para ellos, sería un trabajo adecuado. ¿Y quiénes lo podrían monitorear eso? Las comunas, las municipalidades, pero no. Las municipalidades prefieren repartir canastas y robarse las canastas y repartirse el dinero. Es que ese es el problema de la corrupción. Nunca vamos a pensar de manera clara si vamos a estar, pues, bueno, si van a estar las autoridades pensando en qué tajada me va a tocar a mí, ¿no? Entonces, correcto. Podríamos habernos organizado de manera muy interesante, ¿no? Correcto. Importante aclaración, sobre todo, digamos que permite además dinamizar la economía con ese trabajo menor, pero tal. Una segunda pregunta, visto que usted es un alumno aplicadito en cuanto a petición de sinopsis. Por definición, la pandemia, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo va a durar? Si me lo pregunta de esa forma. ¿Cuánto tiempo dura? No. ¿Cuánto tiempo dura usted ha hecho pues tantos estudios? Porque no se nos ha dicho, claro. La verdad. ¿Cuánto tiempo dura, por definición, una pandemia? Más o menos. Es que ahí, por ejemplo, no sabemos, tengamos en cuenta también la letalidad de la enfermedad, de la pandemia que nos rodea. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro y muy simple. Si bien en 1918 tuvimos la gripe española, que duró aproximadamente 2 años y medio, sin ningún tipo de cuidado como el que tenemos ahora, ¿no? Sin una vacuna que a la fuerza tenga que salir ni nada, o sea, debería durar 2 años y medio, a lo mucho 3. ¿Cuál es la diferencia entre la pandemia actual y la de la gripe española? Lo que pasa es que ahora tenemos muchas más formas de encontrarnos más rápidas y más fácilmente. ¿A qué voy con esto? Es que en 1918 tú te tomabas un barco desde Europa para venir a Lima y estabas contagiado de la gripe española y en el camino te morías, ¿no? Porque viajabas 3 semanas aproximadamente. En cambio, ahora tú te tomas un avión de Europa y llegas al día siguiente a Lima, pero ya llegas con el COVID y con la COVID y contagias a todos. Entonces, ese es un punto. Entonces, la gripe española sin ningún tipo, o bueno, con un tipo mínimo de restricción, duró 3 años. Es posible que nosotros, en esta coyuntura, tengamos por lo menos 1 año y medio más de este tema, ¿no? Porque valgan verdades y tengas en cuenta que ahorita la COVID-19 ya tiene una nueva variante, que es mucho más mortal, mucho más contagiosa, mucho más letal, y de alguna forma está diseminándose por todo Lima, ¿no? Se dice que ahora ya creo que es más del 45%, ¿no? Que este contagio inclusive reinfecta. Entonces tenemos ahí un tema bastante complicado, ¿no? Que puede hacer que se extienda esta pandemia, porque esta pandemia está evolucionando rápidamente, ¿no? Quiere decir Así que por lo menos serán 3 años, desde mi perspectiva, ¿no? Estoy hablando de 3 años a partir de ahora o 3 años desde que se inició. No. Desde que se inició, porque entonces, si bien estamos haciéndole la lucha. Perdón, sí, dígame. Todo el 21, tenemos todo el 21 y el 22. Recién el 23 podríamos encontrar un cierto alivio.
Es posible que a mediados del 22, finales del 22, posiblemente tengamos la posibilidad ya y no estoy seguro si nos podemos quitar los tapabocas, ¿sabes? Porque creo que el tema del tapaboca tiene para rato, porque ahorita tenemos dos variantes que están aquí en el Perú y no sabemos cuántas otras variantes hay, porque puede haber hasta una variante peruana y no lo sabemos, ¿no? Pero según lo que se ha visto en las noticias, según lo que yo he visto, y yo estoy hablando a título personal, ¿no? Desde mi perspectiva, claro. Lo más seguro es que vaya a salir alguna otra variante más adelante, ¿no? O sea, no importa si te vacunas, no importa. ¿Tan mortal? Lo que pasa es que, mire, sí, mire, en realidad yo le digo algo muy simple. Hace muchos años yo me vacunaba cada 6 meses contra la influenza, ¿ya? La gripe común, ¿no? El catarro, como le dicen. Y yo me vacunaba, claro, pero igual me enfermaba. Me volví a enfermar de la gripe. Y yo odio la gripe porque de verdad a mí me da, no sé, de verdad me manda a la cama, no puedo hacer nada. Entonces me volví a enfermar y decía, ¿por qué me estoy vacunando si igual me voy a enfermar? Pasa algo igual con la COVID-19. Lamentablemente hay una vacuna con la que muchos están vacunando que yo creo que está perfecto, que de repente baja los síntomas, pero es de que te puedas contagiar, te puedes contagiar, y es posible que te puedas contagiar. Que no te mueras de repente es bueno, porque de repente estas vacunas lo que están haciendo es que te aminoren los síntomas y no llegues a una cama UCI, pero de que te vas a contagiar, claro. Entonces hay que seguir usando el tapaboca, hay que seguir desinfectándose, hay que seguir cuidándose. ¿Por qué? Por muy simple, ¿no? Porque lamentablemente esto va a continuar y va a seguir evolucionando esta enfermedad con nuevas variantes, con nuevas cepas, y bueno, vamos a tener que vacunarnos, pero también a la vez cuidarnos, ¿no? Porque hasta que esto desaparezca, va a pasar bastante tiempo todavía. Así que claro, las cosas han cambiado y creo que van a estar así buen rato, ¿no? Claro. Usted dice hacia el año 2023, pues créeme que yo tengo confianza en que el 2023, de repente a mediados, yo creo que yo he escuchado mucho esto de una nueva normalidad. No, yo sí creo que vamos a llegar a... Tengo mucha confianza en que... Tengo mucha fe que vamos a llegar a la normalidad. Permíteme un instante, me parece, solamente un instante, por favor, doctor Castro, doctor Cristian Castro, y vamos a agregar el apellido Silva, porque el otro, por supuesto, no es doctor y no tiene apellido Silva. Tenemos, ¿no? Por favor, un instante nada más. Permítame, ¿es posible compartir yo esta información? Tenemos imágenes, por favor, respecto de lo que hemos venido informando. Sí, hemos venido informando respecto de este hecho que ha ocurrido a las 8:45 de la mañana, la explosión de 6 camiones cisternas cargados de combustible. ¿Tenemos Joe las imágenes, por favor? Sí, tú me dirás, Joe. A ver si es posible compartir en pantalla la intervención. Ahí observó. Son las mismas imágenes. Reiteramos, a las 8:45 de la mañana, según el COEN del MININTER, del Ministerio del Interior, comunicación con la Comisaría Nacional del Perú de San Mateo, pues dieron cuenta de la explosión de 6 camiones y lógicamente este es el desempeño de los bomberos de 2 unidades, Hugo Chaclacayo 115 y Chosica número 32, de acuerdo a información que tenemos. Más adelante yo seguramente tendremos otro tipo de imágenes. Gracias. Bien, continuamos con el doctor Cristian Castro Silva. Él es doctor en gestión pública y gobernabilidad, magíster en población, comunicación y desarrollo sustentable. A propósito de este tema, una digresión, doctor Castro. Ha dicho usted que usted se mandaba a aplicar esta vacuna contra el resfrío, conocida contra la influenza. ¿Aconsejaría, en medio de toda esta pandemia, continuar con la aplicación? Usted se hacía aplicar 2 veces al año. Muchos, me incluyo en el grupo, nos hemos hecho aplicar en los veranos de cada año, pero el año anterior creo que por ejemplo lo hice en invierno. ¿Usted cree? En mí se ha surtido
digamos, solución, porque ya entiendo se reducen los síntomas, ¿correcto? Los signos. ¿Aconsejaría usted en pandemia aplicarse esta vacuna? ¿Eso es una digresión contra la influenza? Mire, en realidad yo, bueno, no soy un médico, he trabajado muchos años en salud y conozco mucho de este tema. Yo soy un pro vacuna, así que yo sí, cualquier tipo de vacuna que pueda fortalecer nuestro sistema inmunológico nos ayuda muchísimo. Es decir, si bien la influenza es una gripe, la gripe común, de todas maneras tienes ciertos síntomas que pueden salvaguardar un poco tu integridad, ¿no? De repente tú te vacunas contra la influenza y lo más seguro es que de repente existan síntomas de la COVID que no te den mucho más fuerte. Por ejemplo, para mí, desde mi perspectiva y de mis investigaciones, considero que una vacuna que ayuda mucho para evitar la mortalidad en la COVID-19 era la de la neumonía, porque muchas veces uno termina, cuando comienza con COVID, termina con neumonía, ¿no? Con neumonía típica por el tema del COVID. Entonces, esta vacuna podría ayudarte muchísimo a no terminar con una neumonía y con 90% de ¿Ya no sirve? Comprometidos. No, yo considero que, o sea, aún. No, considero que sí, aún la vacuna contra la neumonía es buena, ¿no? Igual que la de influenza. Inclusive creo yo que el Ministerio de Salud estuvo vacunando el año pasado, a finales de año, contra la influenza y contra la neumonía a los adultos mayores. Me pareció una buenísima idea. Perdón, lo que pasa es que la vacuna, y yo entiendo eso, me informé, la vacuna contra la influenza es propicio, conveniente, se estila y se manda que sea en el verano para que surta en el invierno, no al revés en el invierno para que surta en el verano, que nadie consigue contraer un resfrío, ¿no? O sea, claro, las cosas al revés no pueden ser tampoco, ¿no? Claro. Pero en realidad la vacuna contra la influenza puede ser en cualquier momento, porque la gripe te da en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo por eso lo hacía 2 veces al año. Claro, pero con mayor frecuencia en el invierno, estamos hablando en este caso de Lima, por los términos de la humedad, ¿no? Pero en fin, doctor, hablemos rápidamente, por favor, de su libro. Tiene un libro que entiendo, una novela que ha sido traducida a 7 idiomas. Inglés, portugués, italiano, francés, ruso, holandés y alemán. ¿Cuándo hizo usted esa novela? Perdón, muestra la tapa, por favor. ¿Correcto? ¿Es un libro de cuántas páginas? Tiene aproximadamente, a ver, 370 páginas. Casi pero hasta las 9 en realidad tenía muchas más. Sí, no, tenía más, eran como 580. Santo cielo, y tanto le dio, doctor. A ver, cuéntenos, ¿en qué año fue escrita, cuándo fue editada y cuándo salió a la luz? Bien. En realidad la novela tenía 580 páginas, pero cuando fui a la editorial, o mejor dicho, cuando fui a la imprenta, la editorial es mía, o sea, no podían hacerle una tapa adecuada porque el libro pues era muy grueso. Entonces lo que hicimos fue achicarle un poco la letra, si la letra es un poco pequeña, y con eso salieron menos, 370 páginas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este libro yo lo comienzo en el 2009, ¿no? O sea, yo normalmente suelo escribir cuentos, pero en el 2018 digo, bueno, yo creo que este cuento tiene para más. Entonces comienzo a escribir y en el 2019 ya estaba casi terminado. Y de pronto en el 2020 llega la pandemia y me asusté un poco porque, bueno, yo vi muchas cosas similares con lo que yo ya había escrito años atrás. Entonces, dije, no, todavía no lo voy a lanzar, voy a esperar un poco a ver qué me trae esa pandemia y qué puedo incluir. Entonces, efectivamente, ya cuando yo soy parte del confinamiento, y que lamentablemente fui uno de los primeros contagiados de COVID en este tiempo, me contagié creo el 12 de abril, nunca puedo olvidar, el 12 de abril del 2020, comencé a ver a los militares acá, comencé a ver a la gente desesperada, muchas murieron en el multifamiliar donde yo vivo. Entonces eso me dio muchas ideas para complementar el libro y comencé a escribir, y me dio más ideas para lo que yo había escrito. Entonces finalmente salió esta novela
que a muchos le ha dado miedo, porque ya cuando ya terminó todo de hacerlo y a punto de publicarla, se me ocurre primero hablar de la COVID-19 al inicio, como diciendo, pues no, esta pandemia se fue, pero llegó una más fuerte en 10 años, ¿no? Entonces, esta novela es una novela que está ambientada en 10 años. Y hablan de la COVID en un inicio, y que aquellos contagiados de la COVID son mucho más vulnerables a esta nueva pandemia que se da. Entonces, lo terminé de publicar en el 2020, más o menos, si no me equivoco, por agosto, septiembre del 2020, y lo termino imprimiendo en noviembre, ¿no? Y ya sale a la venta en noviembre, y bueno, ha tenido cierta preferencia, porque yo nunca pensé que se iba a traducir a 7 idiomas, ¿no? Porque primero lo publiqué en España, y al parecer de ahí ha salido, ha viajado por esos países y ha sido traducida. Pero en realidad sí, considero yo, espero que no vaya a suceder esto más adelante, pero sí tiene un mensaje, ¿no? Es muchas de las cosas que a través de mis ojos pude ver: muertes, el sentimiento de la muerte de un familiar, el sentimiento de la muerte de un vecino, de un amigo, y cómo cuidarte de algo que no conoces, algo que es nuevo para ti, una nueva vida, que te da tanto miedo, ¿no? Te da miedo hasta tocar la pared, ¿no? Tocar un pasamanos, subir un micro. Entonces todo eso lo plasmé aquí, lo complementé, y bueno, salió esta novela que de verdad me ha sorprendido, ¿no? Correcto. ¿Este es el primer libro que usted escribe? No, este es mi 6º libro. Ya he escrito, vengo escribiendo 2 libros de ficción, 2 poemas. ¿Cuál es su profesión? Una novela anterior. Yo soy... mi profesión base es comunicador social. Yo soy especialista en relaciones públicas y publicidad. Sí. Correcto. Pero ha aprendido muy bien, ha bebido muy bien de todo esto. Muy bien, pues yo le agradezco. ¿Dónde lo encuentran este libro? Por si hay alguien que se atreve pues a empezar la novela y terminarla. Sí, en realidad yo creo que una vez que la empiezas a leer ya no vas a poder parar, porque hay tantas similitudes con la realidad. O sea, las empresas privadas, cómo reaccionan las empresas privadas, cómo reacciona el Estado, cómo reaccionan las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que cuando empiezas dices, oye, quiero ver qué va a pasar, a ver si va a pasar lo mismo en el futuro. Entonces, bueno, yo espero que no pase algo parecido. ¿Dónde lo puedes ubicar? ¿Dónde lo encuentran? Pues, pueden ubicarme en el Facebook como Cristian Castro Silva. Por ahí también me pueden hacer los pedidos, o llamarme al 981-267-547, 981-267-547, y yo personalmente llevo los libros, porque bueno, como le digo, estoy emprendiendo este tema porque siempre me ha gustado escribir, pero distribuir es un poco más difícil. Y si están en regiones, lo envío. También envío a regiones, y he enviado a regiones más de 16 envíos, y al exterior, internacionalmente he enviado 7 veces este libro, entre otros libros que también trabajo. Así que me pueden contactar en cualquier lado, ¿no? Pronto podrá vivir solamente de sus libros. Cristian Castro, en realidad, el doctor Cristian Castro, sí, seguro, el doctor Cristian Castro Silva. Yo creo que ahí va a ser más fácil porque se van a acordar de su homónimo. Cristian Castro Silva, lo encuentran en el Facebook, ¿no es verdad? Muy bien, pues muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, buen día, mucha suerte. Muy bien, para despedirnos vamos a precisamente prestar mucha atención en lo que tiene que ver la salud del oído. Y precisamente lo vamos a dejar con el licenciado Luis Beramendi a continuación, y por supuesto deseando que tengan un óptimo fin de semana, que todos tengamos un óptimo fin de semana, que tengas un buen fin de semana, Joey. Igualmente, Milagro, estamos como siempre en contacto. Un abrazo.